Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, sea la hora en que estén viendo este video. Damos inicio al episodio número 8 de Conversaciones Chingonas que hemos titulado No te dejes engañar. Aprende e identifica lo que son las cuestiones de extorsión y hoy nos acompaña el licenciado Sergio Pastrana Ruiz, que es parte de la Fiscalía Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Y como decía, vamos a hablar de un tema que cada día afecta más a nuestra sociedad, que es la extorsión. A nivel nacional, los datos más recientes muestran que en 2024 se han reportado aproximadamente 33.5 millones de delitos en México, según la encuesta ENVIPE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De estos delitos destaca el fraude, la extorsión y las amenazas con los de mayor repunte. Por ejemplo, la tasa de extorsión pasó aproximadamente de 5,213 por cada 100,000 habitantes en 2023 a cerca de 5,971 casos por cada 100,000 habitantes en 2024. Además, alrededor del 93% de los delitos ocurridos en 2024 no fueron denunciados o no iniciaron carpeta de investigación, una cifra enorme de lo que se conoce como la cifra negra. Para entender el alcance, los obstáculos y qué se puede hacer desde las autoridades, las víctimas, la sociedad civil y el sector privado, conversaremos con el licenciado Pastrana. Psicólogo, colega, muchas gracias por estar con nosotros. Estoy muy emocionado de tener una persona tan destacada en este ámbito y sobre todo a quien tengo mucho aprecio porque ya hemos compartido otros espacios. Y bueno, bienvenido, Sergio. Muchas gracias, estimado Raimundo. Agradezco mucho la invitación y el espacio para hablar de este tema, pues, tan importante y relevante que lamentablemente nos está pegando mucho como país y como Estado también. La incidencia de la extorsión, pues, viene siendo o viene teniendo un comportamiento hacia el incremento, ¿no? Por eso es importante tener estos espacios de difusión de información para que la ciudadanía esté informada, vaya, ¿no? De forma correcta y que pudiéramos justo platicar un poquito sobre más allá de la extorsión, ¿no? Como cuáles son los modus operandis, algunas recomendaciones también que son pues importantes tenerlas en cuenta para evitar caer en estas situaciones, engancharnos y evitar ser víctimas, ¿no? Del delito de extorsión. Por supuesto, y me permito agregar de que nos puedas compartir más adelantito, sobre todo toda esta cuestión emocional que involucra en que ante el desconocimiento y ante los modos de extorsión que seguramente más adelantito nos vas a compartir, juegan un papel muy fundamental para que las personas, como bien dicen, se enganchen y caigan. Y bueno, para iniciar, ¿nos podrías compartir cómo defines la extorsión en un contexto mexicano? Y luego en especial, ¿cómo se ve en Chiapas? ¿Qué modalidades se han observado con mayor frecuencia? Muy bien. Pues principalmente vamos a hablar sobre la extorsión telefónica, ¿no? Que es la que está siendo más común. Hoy en día recibimos llamadas con LADAs de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, o incluso LADAs locales o foráneas de otros estados de nuestro lugar de residencia, ¿no? Entonces, la extorsión telefónica es una modalidad en la cual a través de una llamada telefónica, pues los delincuentes plantean supuestas situaciones que eh, derivan en un riesgo o en un peligro para la persona que contesta o para la familia, ¿no? Entonces hay pues amenazas, obviamente hacia la integridad física de la persona o también patrimonial, ¿no? Amenazas de secuestro, ¿no?
Esta es como la forma más recurrente o la forma de una extorsión, digamos, un tanto violenta, ¿no? Donde se utiliza la intimidación, hay el uso de palabras altisonantes, eh, una cuestión violenta, ¿no? En la comunicación verbal. Y también vamos a ver que hay otras formas de extorsión que utilizan más la manipulación, eh, una cuestión ahí de convencimiento de en este caso, del delincuente hacia la víctima, para que generalmente haya una cuestión de beneficio económico, ¿no? Generalmente a través de transferencias, depósitos bancarios, en algunos casos también, pues la compra de tarjetas de alguna tienda departamental o incluso de videojuegos, ¿no? Entonces es bastante amplio, los modus operandi también son bastante amplios, que ahorita les vamos a platicar, pero en general es eso, ¿no? La extorsión es cuando yo recibo una llamada y me amenazan contra mi integridad física y para que no me hagan ese daño, yo tengo que retribuir un bien económico. Sí, y me parece que justo en esta modalidad de extorsión telefónica se están gestando nuevas formas de hacerlo. Por ejemplo, estaba explorando en esta semana que dentro de los grupos de ventas que hay en esta localidad de Tenosique, que es desde donde estoy haciendo esta emisión, por ahora, identificaba que una persona subió a redes sociales y reportó en el grupo de WhatsApp de que perdió su motocicleta y el delincuente, la persona muy abusada que hace la extorsión, le comunica vía WhatsApp diciendo, mira, tenemos tu moto, te vemos, haznos una transferencia para que te demos la información de dónde está y justo esta persona nos mandaba en el grupo qué opinábamos de esta situación y compartíamos entre las personas miembros de este grupo de ventas que sonaba sospechoso y que parecía una nueva forma de extorsionar. ¿Cómo entonces uno puede ser víctima también de estas personas a través de algo que yo pierda y que lo publique y que donde esté dando mis datos, ¿no? Y bueno, Claro, lamentablemente eso ocurre incluso con fichas de búsqueda de personas desaparecidas, cuando a través de las autoridades se publica en páginas o la misma familia sube fotografías o publicaciones mencionando que su familiar está extraviado y dan un dato de contacto y hemos tenido ya casos de justo esta modalidad en la cual se comunican con la familia diciendo que tienen a su familiar secuestrado cuando en realidad es una situación falsa, ¿no? La mayoría de las llamadas de extorsión, cuando menos las que nosotros registramos aquí en la Fiscalía Antisecuestro de Chiapas, el 90-95% de estas llamadas provienen de un centro penitenciario. La incidencia nos marca que los centros penitenciarios más comunes se encuentran en la Ciudad de México, en Jalisco y en Hidalgo, es decir, en el centro y en el norte del país. No hemos tenido o registrado incidencia donde eh, pues las llamadas provengan de un penal dentro del estado, ¿no? Entonces, lamentablemente yo puedo subir una publicación de que se extravió mi mascota, por ejemplo, y decir que voy a dar una recompensa, dejo mi número telefónico, lo publico en diferentes grupos de WhatsApp o en diferentes grupos de Facebook. Y bueno, estas personas que están privadas de su libertad, pues aparentemente tienen todo el tiempo del mundo para buscar la manera de generar un bien económico o una ganancia económica, pues a través de generar estas situaciones de extorsión con la ciudadanía, ¿no? Ese es el tipo de extorsión más común en el sentido de recibir las llamadas telefónicas. La extorsión ya se ha trasladado a plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, porque justo a veces también hay esta situación de que nos llega una solicitud de amistad de un perfil que no conocemos a la persona de nombre o de la imagen y la aceptamos, ¿no? Y muchas veces
¿qué sucede? Pues inicia una conversación amistosa, ¿no? Y esa conversación se traslada a una relación a distancia, ¿no? Hemos tenido muchos casos ahorita donde hay intercambio de material gráfico íntimo, fotografías y videos, y posteriormente, pues la víctima confiando que está compartiendo esta información con una supuesta pareja a distancia, posteriormente viene justo la extorsión, ¿no? De que voy a subir estas fotografías a internet, se las voy a mandar a tus contactos y me tienes que depositar tanto, ¿no? La extorsión se vuelve un círculo vicioso en el sentido de que con que nosotros paguemos una vez y aunque la persona que me esté extorsionando me diga solo me vas a pagar tanto una única ocasión, generalmente es mentira, ¿no? Es decir, una vez que estas personas identifican que yo tengo la posibilidad económica o cuando menos la voluntad de buscar cómo obtener el dinero para transferirles o depositarles, me van a estar molestando al cabo de días, semanas y ya se vuelve algo recurrente, ¿no? Claro, claro, y ahora que te escucho me llama mucho la atención de lo que mencionas acerca de los contenidos gráficos íntimos de personas, cómo se vuelve este chantaje para poder obtener dinero. Y pensaba a la vez que te escuchaba sobre que está muy, no sé si decirlo de moda, pero sí muy recurrente que en distintos grupos de redes sociales se anuncien supuestas personas, en este caso mujeres, anunciando su contenido íntimo y que realmente los extorsionan, vaya, no les envían nada y después de que la persona hace el pago por el contenido que quiere consumir, pues le dan nada y he visto muchos comentarios en los grupos donde dicen tal perfil es falso y me estafaron mi dinero. Entonces, igual me parece que es otra forma pero justo retomando un poco de los datos nacionales que comentábamos al principio, vemos que la tasa de extorsión en 2023 fue cerca de 5,213 casos por cada 100,000 habitantes y aumentó a 5,971 casos por cada 100,000 habitantes en 2024. A tu juicio, mi estimado Sergio, ¿cuáles crees que o cuáles son esos factores que están impulsando este aumento de extorsiones a nivel nacional? Bueno, creo que la parte fundamental es que lamentablemente ya se identificó por parte de estos delincuentes que la extorsión es una actividad muy lucrativa, ¿no? Es decir, es poco el tiempo y el dinero que invierten ellos para la retribución económica que reciben, ¿no? Nosotros hemos atendido a víctimas que en algún momento se han enganchado y que han creído que un grupo criminal los está vigilando y que están siendo amenazados, o una situación de secuestro virtual también. Y hemos tenido víctimas que han pagado sumas de dinero muy altas, ¿no? De arriba de 50,000, 100,000 pesos, en algunos casos incluso rondando el 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, al ser una actividad lucrativa en el sentido de que, pues, tú tienes un teléfono celular, obviamente ingresar uno a un centro penal, a un penal es costoso, pero tienes diferentes chips, haces tu recarga, y a lo mejor le pones 20 pesos en el día, y si tú le dedicas, no sé, 6 horas en el día a esta labor, porque se vuelve su trabajo o es su trabajo, ¿no? En este caso, estas personas, obviamente ilegal, eh, y no sé, hacen 50 llamadas y de esas 50 llamadas caen 15 personas y por cada persona, supongamos, 500 pesos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es incluso más allá del salario mínimo, ¿no? Entonces, eh, es por eso, creo que obviamente van perfeccionando mucho la forma de abordar a las personas, tienen esta habilidad de envolver, ¿no?
Y lamentablemente, pues también hay esta parte donde conectamos emocionalmente, ¿no? Porque nos dicen, pues, una de las modalidades más comunes es la del chillón, ¿no? Le llamamos así porque es este que te llaman llorando, sollozando y no se entiende nada de lo que te están diciendo. Y a lo mejor lo primero que nos dicen es, mamá, papá, ayuda, por favor, me están subiendo a una camioneta, ¿no? La famosa camioneta blanca que se ha vuelto un mito urbano, ¿no? En el país. Y entonces, puede ser que yo, Sergio, no tengo hijos, pero el momento que recibo una llamada así que sale fuera de mi rutina diaria y en la cual escucho a una persona que me está diciendo que la están lastimando o que corre peligro, pues establecen una conexión emocional, ¿no? Y en su momento esa emoción es la que en ocasiones nos domina y permite que nos envuelvan estas personas, ¿no? Lamentablemente también tenemos mucho la costumbre de contestar llamadas de números aunque no los tengamos registrados, ¿no? Es muy común recibir llamadas en las que uno contesta y al otro lado no dice nada, ¿no? Esto porque buscan verificar si las líneas siguen activas o si la persona dueña de la línea pues tiene esta costumbre de contestar llamadas de números desconocidos. Entonces, de alguna forma, tienen sus estrategias como para ir ubicando vulnerabilidades, ¿no? Y con eso pues lograr su cometido. Sí, y fíjate que asimismo, escuchándote, tomo lo que menciona el INEGI y que señala que justo el año pasado esta tasa de prevalencia delictiva fue de alrededor de 24,135 víctimas y que esta cifra negra, perdón, sigue siendo muy, muy alta. Entonces, ¿qué mensaje concreto puedes darle a quienes han sido víctimas de extorsión y que dudan en acudir a la autoridad? Claro, el mensaje es que por favor denuncien, ¿no? Cada estado tiene su forma o su mecanismo particular. En el estado de Chiapas, pues tanto al 089 se puede realizar un reporte de esta naturaleza. Nosotros en la Fiscalía Antisecuestro operamos una aplicación móvil que se llama No Te Enganches, que es justo parte de la campaña de prevención de la extorsión telefónica que se está llevando a nivel estatal. Esta aplicación, dentro de sus funciones, pues identifica cuando a nuestra línea le entra una llamada que ya tiene el número, ya tiene reporte como extorsivo, ¿no? Entonces la identifica y lo que hace es desviar en automático la llamada para que nosotros ya no contestemos, simplemente nos alerta que recibimos una llamada y que la desvió, ¿no? También dentro de la aplicación trae la función de que si yo recibí algún mensaje o alguna llamada sospechosa, o a lo mejor me están llamando mucho de un número, pero no he contestado porque me da desconfianza, puedo en la aplicación consultar números telefónicos para saber si en nuestra base de datos ya tiene algún reporte, ¿no? Generalmente dentro de la aplicación nos va a aparecer la modalidad de la extorsión en la cual ese número está siendo utilizado y el origen de la llamada si proviene de un centro penitenciario, ¿no? Entonces nos puede decir origen de la llamada penal de Santa Marta Catitla, ¿no? Entonces eso hace que la ciudadanía pues tenga una respuesta y se quede más tranquila al saber que pues son personas que no están físicamente en el estado, que pues se dedican al tema de la extorsión y que la mayoría de las llamadas pues vienen siendo al azar. Algunas otras sucede mucho a lo mejor con pequeños locales o comercios que suben su publicidad en redes sociales, ¿no? Y entonces, pues nosotros ya hemos identificado que estas personas pues también tienen acceso a redes sociales y a lo mejor a través de grupos de Facebook, por ejemplo, pues yo, Sergio, si tengo un emprendimiento, supongamos de panadería, y pongo ahí dónde está ubicado mi local, a qué número puedo hacer pedidos,
mi nombre, y entonces luego estas personas se comunican fingiendo ser un grupo criminal y a lo mejor me pueden empezar a decir, ¿sabes qué? Ya tenemos vigilado tu local, tu dirección es esta, sabemos que tú eres el dueño. Y lo que está ocurriendo también es que, por ejemplo, si yo pongo, anuncio la dirección de mi local, ha ocurrido casos de que ingresan la dirección en Google Maps y pues el Google Maps te permite ver, ¿no? Como las fachadas, las calles que hay alrededor. Y entonces me empiezan a decir, sé que al lado de tu local hay una tortillería, sé que hay una escuela a 2 cuadras, ¿no? Y entonces, obviamente, si nos empiezan a dar ese tipo de información, pues nosotros entramos en pánico, ¿no? Pero no es que estas personas estén físicamente ahí o que haya un vehículo afuera de nuestra casa vigilándonos, ¿no? Sino que también lamentablemente le han encontrado un mal uso a las herramientas tecnológicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Google Maps, ¿no? Y así es con WhatsApp, con Facebook, etcétera, ¿no? Qué impresionante esto que mencionas, estimado Sergio, porque justo el que recibe una llamada y me digan, ya vi tu negocio de pollos, por ejemplo, y como dices, está al lado de tal tortillería y frente a la panadería, viene esta cuestión emocional donde me parece que desde el punto de vista psicológico, a reserva de tu mejor opinión, las personas no consumimos servicios de salud mental y por lo cual no tenemos una lejanía al conocimiento y dominio emocional. En ese sentido, cuando recibo esta llamada, me intimidan, me dan datos que son ciertos derivado al uso inadecuado de la tecnología, entra en mí un torrente de emociones que hace que caiga. Y esto es bien interesante como para irlo analizando y va de la mano con que ahora que estoy pensando bien en épocas decembrinas ahora, y es muy común, he estado mapeando esta extorsión de la llamada del familiar de Estados Unidos, de, oye primo, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? Dejaste de hablarme mucho tiempo, pero mira, traigo unos paquetitos, unos regalos para toda la familia. Regal. Pero ¿qué crees? Que en aduana me están frenando y tengo que pagar un impuesto. Págalo por mí, primo, y te lo voy a dar más en dólares. ¿Y qué quieres? Te mando unos tenis, te mando un Xbox y justo hablando de emociones, entra la emoción y uno mismo da datos. Mi primo Juan, y ya ahí me engancho y viene toda la situación de extorsión. Sí, justo bien lo que tú comentas, a veces lamentablemente nosotros mismos brindamos la información, ¿no? Ya sea en la llamada que nos dicen, primo, ¿te acuerdas de mí? Y, sí eres tú, primo Pedrito, ¿no? Ya nosotros estamos confirmando una información que están lanzando al azar y que tal chicle y pega, ¿no? A mí me han marcado de, le hablo de tal banco en el cual yo ni siquiera tengo cuenta y ha sido acreedor a un premio por ser un ¿cómo se dice? Un usuario ejemplar con sus pagos, ¿no? Y yo, ok, no tengo ni siquiera tarjeta en ese banco, ¿no? Lamentablemente también mucha de la información que los extorsionadores tienen de nosotros provienen justo de redes sociales, ¿no? Aquí la invitación a la población en general es activar los candados de seguridad que tienen todas las plataformas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a restringir nuestros perfiles en Facebook, en Instagram. ¿A qué se refiere la restricción del perfil? De que no cualquier persona puede ver nuestra información, que necesariamente la tenemos que tener agregada como amigo en la red para que pueda acceder a mis fotos o a mis publicaciones, ¿no? También está muy recurrente esta cuestión de la clonación de las cuentas de WhatsApp, ¿no? Me hablan y me dicen, soy de tal paquetería, le llevo un pedido de tal plataforma, pues entre las más conocidas, no sé, Mercado Libre, Amazon, y para que yo pueda concretarle la entrega, le va a llegar un código a su teléfono, me lo dicta y ya con eso estoy a 1 cuadra de su casa, ¿no? Aquí, como bien tú decías, hay que analizar las situaciones y no ceder de entrada. A ver,
yo hice un pedido en esta plataforma, es común que me lleguen a través de este servicio de mensajería. Y como tú dices, a veces esta parte de que, ay, me va a llegar un paquete en el cual yo no invertí dinero, a lo mejor se están equivocando de casa o de número y ya gané algo, ¿no? Entonces también juegan con nosotros. Al final del día es un juego mental también, ¿no? Apelan a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y también a estas otras partes, ¿no? En las cuales uno podría decir, bueno, por ganarme algo, es como cuando nos hablan y nos dicen, se ganó un premio de la lotería, ¿no? Pero a ver, si yo no compré un boleto, ¿por qué me van a estar marcando que me hice acreedor a un premio, ¿no? Igual es muy común que hablen, le hablo de tal tienda departamental, ¿no? Ha sido acreedor a una bonificación, pero para desbloquearla o para activarla, primero nos tiene que depositar tanto, ¿no? Entonces, ahí, si ponemos atención, lo primero claramente es que si nosotros identificamos que la llamada es de extorsión, es colgar, ¿no? Esa es la primera recomendación que siempre damos. Pero si en algún momento la información que me están dando y ya me quedé enganchado en la llamada y puede que me está sonando entre que es verdad o es falso, pues poner atención y identificar. Siempre va a haber algunas señales de alerta, ya sea de acuerdo a nuestros instintos, que a veces nos dice, ah, esto está medio sospechoso, como lo que tú comentabas, o la información que me están dando, yo mismo estoy identificando que no es verdadera, ¿no? Y entonces ahí lo mejor siempre es colgar, ¿no? Y en el caso que queramos hacer, por ejemplo, en el uso de la aplicación No Te Enganches o de la línea de emergencia que también nosotros operamos aquí, que funciona 24 horas del día y que es una línea de emergencia en la cual yo puedo llamar para reportar números donde haya recibido una llamada extorsiva. Eh, y ya aquí nosotros damos o hacemos una investigación justamente de la línea telefónica y no queda ahí con el reporte, sino que también le regresamos la llamada a la ciudadanía para informarle, ¿no? Habrá casos que a lo mejor la situación de riesgo es real, ¿no? En ese sentido, las recomendaciones son otras, ¿no? Acudir directamente a la fiscalía, a levantar su denuncia ante un ministerio público. Si nosotros identificamos que la situación de riesgo, pues es falsa, como cuando hay una llamada de extorsión que proviene de un centro penitenciario, pues se le informa a la ciudadanía para que quede, pues más tranquila, ¿no? De saber que fue una situación de intento de extorsión. Qué impresionante. Y sí, cómo juegan las emociones un papel crucial para caer o no. Pero fíjate, pensaba que en materia de sectores vulnerables, mencionabas hace unos momentos atrás que los extorsionadores llaman al azar. Sin embargo, ¿será que ya tengan identificado qué tipo de víctimas son más frecuentes? Ya mencionabas comercios, pequeñas empresas, por ejemplo, igual el transporte, los negocios familiares, etcétera, pero me da la impresión de que igual en tus palabras, en este trabajo ilegal que van perfeccionando día con día los extorsionadores, me parece que posiblemente a tu mejor opinión, porque eres el experto, ya tienen mapeados bien sus sectores vulnerables para incidir en ellos y sacarles su billete, su dinero. ¿Qué opinas de esto, mi estimado Sergio? Nosotros identificamos que, claro, hay a lo mejor sectores de la población que pueden ser más vulnerables en el sentido de la manipulación, ¿no? De cómo envuelven estas personas. Generalmente los niños, los menores de edad, pues obviamente por eh, la falta de madurez, ¿no? O en la etapa de desarrollo en la que están, y que a un niño, si le empiezas a amenazar o a decir que le vas a hacer daño a su papá, mamá, lo va a creer, ¿no? Lamentablemente hoy en día los niños se vulneran o hay una situación de vulnerabilidad
por ejemplo, en los juegos en línea, ¿no? Que están ahí en una consola de videojuegos jugando con alguien que puede estar en otra parte del mundo, ¿no? Y que en esos juegos en línea también puede haber esta cuestión de conversación, ¿no? Entonces, se ha identificado no solo para el delito de extorsión, sino también para otros tipos de delitos, cómo estas personas establecen comunicación y se van ganando la confianza del menor o le empiezan a sacar información sobre en qué trabaja papá, en qué trabaja mamá, cómo es tu casa, y ahí se van dando cuenta un poquito como del poder adquisitivo que tenga la familia, ¿no? En otro sentido, los adultos mayores también hemos identificado que pueden llegar a creer más fácil una situación de estas, ¿no? Tuvimos un caso, por ejemplo, que nos compartían en alguna de las experiencias de pláticas de prevención que damos, de una señora que llaman a su casa, durante la llamada fingen ser su hija y le dicen que, pues, que la tienen secuestrada y demás, que por favor pague el rescate. La señora, al escuchar esto, se puso muy nerviosa y empezó a gritar y llamó a sus hijos para que le ayudaran, ¿no? Con la llamada. Y resulta que su hija, pues, estaba en su habitación en la planta alta, ¿no? Entonces, eh, eh, en situaciones así, donde el shock emocional, cada persona va a reaccionar de forma diferente, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de reaccionar. Entonces, en este caso en particular, pues la señora entró en una especie de shock, se congeló y creyó que la situación era verdadera, aun cuando ya después sus familiares dijeron, no, tranquilízate, mi hermana está ahí arriba, nos compartía un compañero, ¿no? Entonces, es probable que, o nosotros identificamos que en esta parte de la frecuencia de las víctimas pueda ser un poco más un trabajo más sencillo, por así decirlo, para los extorsionadores en envolver a niños y a adultos mayores, ¿no? Pero te decía, de alguna forma, cuando son llamadas que provienen de centros penitenciarios, pues en la mayoría de los casos es como al azar. Habrá situaciones como a lo mejor en negocios pequeños o en comercios donde hay esta parte de publicidad en redes sociales, pues que ahí obtengan la información. Me tocó recientemente una llamada, en este caso de una asociación civil que está en un municipio de San Cristóbal, aquí en Chiapas, que llaman al número de oficina y les comentan que los tienen vigilados, que quieren hablar con la jefa, que porque necesitan pagar una cantidad de dinero, ¿no? Muchas veces, y se hizo la investigación y esa llamada provenía también de un centro penitenciario, ¿no? Entonces, en general, lamentablemente, de alguna forma, hay como tráfico de base de datos de nombres con números telefónicos, ¿no? Porque a veces se ha dado la ocasión que llaman de, me comunico con Raimundo, ¿no? Y nos dan, o Raimundo Jiménez, y nos dan, tienen nuestro número y nuestro nombre, ¿no? En otros casos, justo plantean una situación como la del pariente en el extranjero, de tío, soy yo tu sobrino, y ya uno da la información, ¿no? Sí, sí, Entonces hay que estar como muy, muy atentos y muy desconfiados ante este tipo de llamadas. claro, y afortunadamente entiendo que desde la Fiscalía Antisecuestro de Chiapas ya cuentan con mecanismos muy específicos para ir atendiendo este delito de extorsión. Tales nos comentas que es la línea del 089 que está 24/7, la aplicación de No te enganches y también estas pláticas sobre prevención. Eh, Me gustaría saber si tienen alguna otra medida específica y si hay coordinación con autoridades federales y con otros estados.
Sí, digamos que lo que estamos haciendo en Chiapas es justo esta campaña de no te enganches a través de llevar información a diferentes sectores, escuelas, empresas, lugares públicos como parques, mercados, para tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible, ¿no? Y difundir a través de trípticos, de lonas, la información. También tenemos como material informativo unos avisos de seguridad que se colocan en las habitaciones de los hoteles, porque justo también sucede esta parte de la modalidad del secuestro virtual en este tipo de negocios, ¿no? Como son los hoteles. Y bueno, como bien decías, y ya te platicaba, la aplicación No Te Enganches, que es totalmente gratuita y que funciona tanto para sistema Android como para iOS. Y justo dentro de la misma aplicación hay un botón de emergencia que me enlaza a la línea que, como bien comentabas, opera las 24 horas para brindar la asesoría ante alguna situación que yo haya identificado, ya sea que yo haya depositado o no. eh, yo puedo marcar para reportar ese número que va a alimentar nuestra base de datos, y entonces si yo tengo instalada la aplicación, pues la aplicación me va a alertar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y hablando un poco de, en materia de prevención de la extorsión, ¿cuál consideras, estimado Sergio, que tiene que ser el papel que tiene que desempeñar la ciudadanía, las empresas, los municipios, sociedad civil, para evitar que más personas sigan siendo víctimas? Yo creo que la parte desde la prevención siempre es acercar a la ciudadanía la información, que conozcan los mecanismos correspondientes. Eh, Dentro de las medidas que nosotros en algún momento compartimos es justo pues evitar contestar llamadas de números desconocidos. En dado caso, esta parte de cuidado con lo que publicamos en redes sociales, ¿no? Hay mucha esta parte hoy en día de subir nuestra rutina en redes sociales, ¿no? De camino al trabajo, o aquí llegando al trabajo y una fotografía, con el logo de la empresa donde trabajo, ¿no? O aquí cenando con los amigos y etiquetamos al restaurante o a la cafetería, ¿no? Entonces, vamos dejando nuestro rastro digital, ¿no? Y eso permite que los extorsionadores vayan obteniendo nuestra información, ¿no? Hoy en día, pues incluso en Facebook, por ejemplo, puedes colocar quiénes son miembros de tu familia, y entonces así estas personas se dan cuenta quién es tu familia, dónde estudiaste, dónde trabajas, dónde vives. Entonces, esta parte de tener también cuidado con el uso que le damos a las redes sociales no es no usarlas, no es dejar de publicar, pero sí tener en cuenta estos candados de seguridad, ¿no? A lo mejor si yo me voy de vacaciones, no sé, aquí a Puerto Arista, ¿no? Aquí en corto, a lo mejor está bien que yo comparta este viaje con mis conocidos o amigos, pero a lo mejor no subo la información eh, de forma inmediata, ¿no? A lo mejor dejo pasar algunos días y ya posteo. ¿Por qué? Porque justo han sucedido casos, o ponemos como ejemplo de que, bueno, un familiar mío puede recibir una llamada y decir, tengo secuestrado a su hijo, lo levantamos aquí en Puerto Arista, ¿no? Pero le están diciendo eso porque vieron que andabas de vacaciones, ¿no? Entonces, si ya mi familiar, ahí los tiempos no cuadran porque eso fue hace una semana, pues ahí mi familiar va a decir, no, pero mi hijo ya no está ya no está de vacaciones en la playa, ya está aquí, ¿no? Obviamente esto lo pensamos y no lo decimos, ¿no? Claro. Entonces, estas medidas de autocuidado, mantener siempre comunicación con la familia es bien importante, ¿no? Un poquito también enseñarle a los niños, pues marcar como las edades en cuando es idóneo que un niño tenga un dispositivo móvil, ¿no? Y si lo tiene por X, Y razón que los padres así lo hayan decidido, pues buscar esta configuración parental, hacer la supervisión.
sugerir si a los niños no contestar llamadas, por ejemplo, en algún momento implementar palabras clave también es de mucha utilidad. Si a mí me dicen que tienen a un familiar secuestrado y yo pido hablar, obviamente, con mi familiar para saber si es él o ella, y lo que pasa aquí es que justo con el temor y toda la situación del estrés, a veces creemos que la voz sí se parece a la de mi familiar, ¿no? Pero aún así, oye, Raimundo, ¿te acuerdas de cuando íbamos a la casa de la abuela y qué nos hacía de postre, ¿no? O qué nos cocinaba. Cosas que sean como eventos muy particulares o ya palabras clave que solo la familia conozca, para que si la otra persona o no me lo dice o se equivoca, sabemos que entonces no es mi familiar que está en riesgo, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Y me parece que a pesar de estos avances que se hacen día a día para que la ciudadanía pueda estar mayor informada y pueda evitar, pues, ser víctima de una extorsión, me parece que también hay obstáculos, desafíos. Y desde tu experiencia, mi estimado, ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos para poder investigar eficazmente los casos de extorsión? Yo creo que principalmente la falta de la denuncia, ¿no? La cultura de la denuncia es algo importante, algo que tenemos que continuar fomentando. A lo mejor yo recibo una llamada, eh, te decía, a veces por intercambio de material íntimo, pues me da pena, ¿no? Me da vergüenza que las personas se enteren y mucho menos acudo a la fiscalía, ¿no? A denunciar que me están extorsionando por fotografías o videos que yo compartí, ¿no? Es muy común que en las víctimas de extorsión haya este sentimiento de culpa, ¿no? Como en este caso de, bueno, yo compartí mis fotos, se ve mi rostro, y empieza esta parte de la vergüenza y de la culpa, ¿no? Al final del día, la vergüenza y la culpa la debe tener el extorsionador, ¿no? Que está haciendo algo ilegal y que de alguna manera se aprovecha de las personas, ¿no? Y se van ganando la confianza. Entonces creo que esta parte de reportar estos números, de acudir con las autoridades, de hacer el uso de las herramientas que se brindan en el caso de la Fiscalía Antiextorsión de Chiapas, pues la aplicación y la línea de emergencia y también esta proximidad social que estamos teniendo a través de actividades de prevención en diferentes sectores. Entonces, que haya esa confianza en las autoridades para la investigación y el seguimiento a este delito, ¿no? Claro, y justo con el afán de que las personas que nos van a escuchar el día de mañana que subimos este video, pudieras compartir con todos ellos otra de las buenas prácticas o casos de éxitos más recientes que han tenido desde la Fiscalía de Chiapas, donde gracias a la colaboración de la víctima o a medidas de inteligencia se ha logrado avances significativos. Claro, sí, hemos tenido casos de éxitos recientes en temas de secuestro virtual, ¿no? Donde ahí también el discurso es muy variado, a veces pueden decirle a la víctima que la tienen identificada como que vende alguna sustancia ilícita y entonces hay muchos discursos, ¿no? Con el fin de aislar a la persona en una habitación de hotel, privarle de que tenga comunicación con su familia. Generalmente le piden que compren otro chip para continuar en comunicación, pero únicamente con ellos, ¿no? Con los extorsionadores en este sentido. Entonces, hemos tenido casos en donde se ha podido recuperar de alguna forma o evitar que la familia ceda ante las exigencias económicas a partir del reporte de esta situación mediante la aplicación No Te Enganches, ¿no? Porque justo la persona pues está todo el tiempo en la línea y pues no puede colgar y comunicarse con su familia y entonces haciendo el uso de la aplicación
hemos recibido esos reportes y se han hecho los operativos correspondientes para, digamos, recuperar a la víctima que se encuentra, digamos, aislada en una habitación de algún hotel, ¿no? Donde le vayan indicando, ¿no? Y pues bueno, esta parte de la prevención que te comentaba a través de diferentes acciones con ayuntamientos, con escuelas, con espacios digitales como el tuyo, que nos permite difundir la información y entonces la ciudadanía al escuchar de que es común que te digan que te ganaste un premio o que esta forma de que vas a recibir un paquete o lo del pariente en el extranjero, etcétera, eh, al ya escuchar que esto pasa, la ciudadanía dude o tenga las herramientas para identificar cuando posiblemente se trata de una situación de extorsión y evitar caer en este tipo de situaciones, ¿no? Hoy en día también quisiera comentarte, y tú lo traías a colación también, tener desconfianza cuando vamos a hacer una compra o una venta de un bien a través de Marketplace de Facebook, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido casos de personas que han querido vender su vehículo o comprar un vehículo bajo esta red y bueno, a lo mejor me animo a comprarlo ahí porque el precio está por debajo del mercado, la persona me está ofreciendo como muchas facilidades. Hay que desconfiar de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque después, pues comienza la extorsión, ¿no? Se desencadena un escenario inventado y demás, y al final del día no es que sí estén vendiendo el vehículo, sino es una forma de acercamiento para después comenzar a extorsionar a la persona, ya después haciéndose pasar a lo mejor por miembros de algún grupo criminal, ¿no? Entonces, es bien importante estar atentos de estas señales de alerta para pues evitar caer en la extorsión. Y me gustaría agregar, mi estimado Sergio, que ahora que mencionas este tipo de extorsiones en Marketplace específicamente, hay un youtuber que se llama José Miguel Rose, que se dedica a desmantelar, por así decirlo, este tipo de fraudes. Y hay uno bien común donde la persona quien desea vender un producto, por ejemplo, un iPhone, ¿no? Que son de los casos más comunes que él ha mapeado, y el extorsionador te dice cosas bien específicas para identificar el fraude. Y es de, ¿cuánto lo das? Supongamos 40,000 pesos. Ok, te hago una transferencia y después de que yo te haga la transferencia, voy a enviar un Didi para que me mandes el producto. Y resulta ser que sí te llega la transferencia, pero es desde una cuenta de cheque sin fondo y aparece una leyenda que dice saldo bajo buen cobro, si no es que me estoy equivocando, ya me corrige si me equivoco. Y después de unas horas no se ve reflejado el monto y ya enviaste el producto, ¿no? Son muy astutos para poder hacer este tipo de fraudes. Y bueno, en materia de protección a las víctimas, estimado Sergio, una vez que ellos deciden denunciar, ¿cuál es el proceso? ¿Qué garantías tiene la fiscalía de tanto confidencialidad, de protección física y de seguimiento de su caso? Claro, sí, claro, en este sentido se protege, ¿no? La identidad y el resguardo de la víctima. Pues primero, sobre todo, esta atención con el Ministerio Público, en el Departamento de Atención a Víctimas, que es el área, digamos, de psicología, pues también se lleva a cabo una valoración psicológica para identificar las afectaciones que se han derivado a partir de este delito en la persona, ¿no? Nosotros contamos aquí con un refugio temporal para víctimas de secuestro y de extorsión, porque justamente, pues, en muchas de las ocasiones
el temor está muy, muy presente, ¿no? Ya sea que haya sido o no una situación real. Entonces, contamos nosotros aquí con un refugio que permite que las víctimas puedan alojarse de forma temporal aquí, pues en este sentido, donde se puedan justo sentir, valga la redundancia, pues protegidas o con mayor seguridad que a lo mejor estar en su domicilio o en su lugar de trabajo, ¿no? Va a depender mucho de cada caso en particular. Y bueno, una vez que se arma una carpeta de investigación y demás, hay un proceso judicial, ¿no? Ante ya un juez para el tema de, pues, presentar las evidencias y demás, y en este caso, pues, lograr una condena, ¿no? Al extorsionador, ¿no? Entonces, las, ¿cómo decirlo? La cantidad de años o esta parte de las condenas están siendo un poquito más fuertes, ¿no? Hacia los extorsionadores para justo evitar que haya una reincidencia en este delito. Claro, y muchas gracias por darlo tan puntual para que todas las personas tengan conocimiento de. Y mirando hacia adelante, ¿qué cambios consideras tú que tendría que haber en cambios normativos, tecnológicos, incluso de estructura institucional, que son indispensables para poder fortalecer esta lucha contra la extorsión en México? Sí, creo que estamos en proceso, se han hecho ya algunas legislaciones, como te decía, para castigar con mayor severidad el delito de extorsión. Eh, Se están creando como equipos de inteligencia. Bueno, nosotros tenemos aquí un área de análisis táctico que justo es el área que da seguimiento al monitoreo y al rastreo eh, de las llamadas. Es importante también mencionar que cuando nosotros identificamos que un dispositivo y una tarjeta SIM se utiliza con fines extorsivos, se hace toda una gestión para que estos sean bloqueados y ya no los puedan continuar utilizando, ¿no? De alguna forma es un golpe a los extorsionadores el que un teléfono ya no lo puedan utilizar, que un chip ya no pueda ser utilizable, porque como te decía, como la gran mayoría provienen de centros penitenciarios, pues el meter nuevos dispositivos, pues sí genera un costo, ¿no? O les reduce la capacidad de pues la capacidad operativa, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí creo que se va avanzando en el tema de la legislación, en esta parte de considerar más grave la extorsión como delito, y creo que pues vamos en ese proceso. De acuerdo, muchas gracias, estimado. Y ya para ir finalizando con esta conversación tan agradable y tan nutritiva que nos estás facilitando, ¿qué puede hacer la ciudadanía en general para poder colaborar con la Fiscalía, además de usar los canales que ya nos has indicado, como bajar la aplicación, como fomentar esta cultura de denuncia? Pero ¿cómo más podemos colaborar con la Fiscalía para poder ir reduciendo la extorsión? Pues creo que siendo replicadores de la información, ¿no? Sí, a lo mejor yo ya recibí una plática donde me explicaron el tema de extorsión, pues compartirlo con mi familia, con mis amigos, con mis conocidos. Eh, este tema que te decía de evitar contestar llamadas de números telefónicos eh, desconocidos, ¿no? Te decía que últimamente ha habido estas llamadas con LADA de Canadá y de Estados Unidos, y entonces antes de contestar, a ver, tengo a alguien que me llame de Canadá, tengo familiares, amigos que por alguna razón me vayan a marcar. Si la respuesta es sí, yo tendría que tener ese número ya registrado, supongamos, ¿no? Pero si la respuesta es no, ¿para qué contesto una llamada extranjera si a lo mejor no tengo una razón por la cual recibirla, ¿no? Entonces,
es esta parte también de confiar en nuestros instintos. Muchas veces nos han comentado las personas que llaman a nuestra línea de emergencia, es que yo desde el inicio me di cuenta que algo no andaba bien, pero pues bueno, ¿no? Entonces, confiar en nuestros instintos, porque si algo me parece que está siendo sospechoso, si me citaron en un lugar y estoy en camino y veo que a lo mejor es una zona sin tránsito o en un lote baldío, etcétera, pues mejor me regreso, ¿no? Entonces, confiar en estos instintos de supervivencia, perdón, que tenemos y ser también, pues lamentablemente, desconfiados, ¿no? De cuando me llaman del banco, verificar que si ese es el número, no compartir datos personales ni por llamada ni por mensaje, ¿no? A veces es mejor acudir directamente al banco para verificar ya sea un préstamo o un cargo no reconocido, es mejor invertir tiempo y trasladarnos físicamente a responder una llamada y justamente a veces, aunque el teléfono me diga, el identificador me diga el nombre del banco, también hemos detectado que se utilizan ciertas tecnologías para enmascarar el número verdadero de donde proviene la llamada, ¿no? O también hemos tenido casos donde ya se hace uso de la inteligencia artificial para hacer montajes de fotos o videos con el rostro de algún familiar y me lo mandan y me dicen que lo tienen secuestrado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es ser analítico en las fotografías, en los videos, ver que siempre con la inteligencia artificial va a haber alguna situación de que no coincida en algo, ¿no? Ya sea el rostro de la persona, pues si lo ponen en otro cuerpo, pues a lo mejor mi pariente es de complexión delgada y está en un cuerpo de complexión robusta, ¿no? Entonces, ser observadores y desconfiados totalmente también. Pues muchísimas gracias, estimado Sergio. Me gustaría para terminar, pues invitar a la audiencia que nos va a ver en el video, que puedan compartir este video porque tiene bastante información muy, muy útil para justo, como dices, poder replicarla y que la mayor cantidad de personas que lo puedan escuchar pues tengan ya un conocimiento más claro de cómo opera esta modalidad, las modalidades de extorsión. Agregaría por último que para profundizar un poquito más en el tema, quizás nos puedas regalar posteriormente otra entrevista, pero asimismo les recomiendo a la audiencia que puedan visitar los canales de YouTube de Sin Extorsión y de José Miguel Rose, que son dos youtubers que expresan las modalidades nuevas que van identificando y por ejemplo Sin Extorsión ya tiene un catálogo de fácil 20 formas distintas de cómo desde la llamada telefónica nos pueden bajar nuestro dinero. Entonces, estimado Sergio, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Recibe un cordial abrazo de tu servidor y amigo y algún mensaje final que nos quieras regalar, por favor. Sí, gracias, estimado Raimundo. Pues agradecerte primero que nada el espacio, el interés de nuevo de charlar. Sé que justo, como bien comentas, es un tema muy amplio, que a lo mejor en una segunda parte pudiéramos profundizar o tocar otros temas. Perdón. Compartir, si me permites, el número de nuestra línea de emergencia, que es 961-355-3520. Y como ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, la aplicación móvil gratuita, No Te Enganches, que también esta aplicación pues nos puede enlazar a la línea de emergencia. Entonces, invitar a la ciudadanía a descargarla, a hacer uso de las diferentes funciones que tiene la aplicación y en dado caso también llamar a la línea de emergencia para cualquier asesoría, ¿no? Y pues justo en esta época decembrina, como tú bien comentabas,
pues ser muy cuidadosos, ¿no? Con nuestros datos bancarios, en los sitios web donde realizamos compras en línea. Eh, Está también esta parte de recibir a veces correos o mensajes electrónicos que nos mandan a sitios sospechosos. Eh, También recientemente el tema de aplicaciones de préstamos financieros. Siempre tener cuidado qué aplicaciones descargamos y qué sitios web visitamos, ¿no? Evitar, como decía, compartir en la medida de lo posible nuestra información personal. Muchas gracias, estimado. Y por como duda, ya sería el último que pregunto. Esta aplicación y esta línea de atención que nos has facilitado, ¿está disponible solo para personas del estado de Chiapas o cualquier persona de la República Mexicana puede acceder a ellas? Está abierta para, digamos, cualquier persona que se encuentre en cualquier parte de México. Claramente, la investigación o las áreas de competencia pues son de cada fiscalía estatal, ¿no? Entonces, nosotros no podríamos abrir, por ejemplo, una carpeta de investigación de una persona que está reportando desde otro estado, por ejemplo, ¿no? Claramente podemos brindarle la asesoría, eso sin duda. Si es una situación, por ejemplo, de llamada telefónica, pues también en dado caso se brinda la atención. No hemos tenido, digamos, alguna situación así que nos hablen de otro estado. No creo que haya como alguna cuestión ahí, pero sí dejar en claro que obviamente cada estado tiene tanto sus propias fiscalías como también a veces sus propios códigos penales de cómo se da el seguimiento al tema de la extorsión, pero sí, como la aplicación se nutre con los números que la ciudadanía que generalmente reside en el estado nos reporta, pues va variando, ¿no? Las LADAs o los números como que se utilizan a lo mejor por algunas regiones en particular. Pero sí, cualquier persona la puede descargar, la puede utilizar y también hacer uso de la línea de emergencia para alguna asesoría, ¿no? Que al final del día los modus operandi pues no son como exclusivos de un estado, sino estos modus operandi suceden, cuando menos los que platicamos durante la conversación, pues suceden en gran parte del país, ¿no? Esta parte de que decíamos de el familiar que viene de Estados Unidos, eso, esa modalidad es viejísima, ¿no? Es de hace 15, 20 años, ¿no? Y lamentablemente todavía hay gente que cae en esta situación. Tristemente. Pues muchísimas gracias, estimado Sergio. Esto fue el episodio número 8 de Conversaciones Chingonas. No te dejes engañar, infórmate, actúa y no te dejes extorsionar con mi amigo, el psicólogo Sergio Pastrana, perdón. Excelente tarde, amigo. Excelente tarde, muchas Un gracias. abrazo.